El caso es que llevaba mucho tiempo queriendo comprar el manual de filosofía budista de la Edad Dorada de Jan Westerhoff, y teniendo ocasión de hacerlo, digo, pues ya de perdidos al río, y me llevo todo lo que hay sobre la materia, y encontré algo que quizá me podía interesar bastante más desde el principio y era bastante más económico, al menos en las circunstancias en las que lo encontré, que el manual de Westerhoff, con el que uno de los autores y que tomo para hacer esta presentación, J. Lazar Gerfield, colabora. Gerfield colabora con Westerhoff. Bueno, pues este manual, llamado simplemente Filosofía Budista, Lecturas Esenciales, desde luego es un título esencial, muy alejado de los títulos académicos y del estilo académico que a veces tiene Westerhoff, con juegos de palabras, con metáforas prolongadas innecesariamente a lo largo de todo el libro, metáforas que ya dejan de ser explicativas y simplemente halagan la vanidad del autor. Este libro es verdaderamente esencial. Tiene biografías e introducciones de cada uno de los filósofos y traducciones de fragmentos significativos. Está dividido por áreas de la filosofía, pero al mismo tiempo se puede seguir perfectamente la individualidad de cada filósofo y de cada obra. Está escrito en colaboración con William Edelglass, desde el punto de vista de esta presentación que se hace a base de Garfield. Bueno, pues es una colaboración de William Edelglass y J. Lazar Gerfield, que, bueno, escribe la mayor parte de los primeros ensayos sobre Nagarjuna, por ejemplo. Y bien, está dividido, como digo, en áreas. La primera, metafísica y ontología; la segunda, filosofía del lenguaje y hermenéutica; la tercera, epistemología; la cuarta, filosofía de la mente y de la persona, quizá debería haber ido antes; y ética, la quinta, en la que, por supuesto, no faltan unas reflexiones budistas feministas por Karma Lekshe Tsomo. Bien, pues está editado por la Universidad de Oxford, como los libros de Jan Westerhoff, y desde luego es igualmente un buen complemento o una buena introducción antes de meterse hasta los codos con la lógica budista de Shcherbatskoy. O sea, no está mal tener estos libros más delgados y desde luego actualizados, con la perspectiva que hoy rige entre los budólogos, no solo occidentales, porque como vemos aquí también hay intervenciones de budólogos orientales. En cuanto a la biografía y demás obras de J. Lazar Gerfield, pues al igual que en el caso de Jan Westerhoff, pensaba, y lo voy a hacer, iba a enlazar la Wikipedia, que a su vez, al final, remite a la página personal de Gerfield. Pero he encontrado algo que merece la pena, si bien en su extensa bibliografía. Vemos, por ejemplo, lo he perdido, aquí está. Algo que quizás sea importante destacar es que participa en la segunda edición de Sweet Reason, Dulce Razón, A Field Guide to Modern Logic, que es el famoso libro de James Henley y Thomas Temochko. Es una obra muy recomendable para iniciarse en la lógica en general, y es una gran fortuna que un indólogo participe de una aproximación general a la lógica. Me temo que yo tengo la primera edición. Me acabo de dar cuenta, vamos a confesarlo. Acabo de echar un ojo a la bibliografía y he visto que participa en la segunda edición de Dulce Razón. No sé si habrá aportado elementos de lógica india a esta introducción a la lógica, espero que sí. El caso es que lo que quería subrayar, que me ha llamado la atención poderosamente en su biografía en Wikipedia, que está sacado de lo que él mismo cuenta en una especie de programa de radio por
por internet lo que se llama un podcast, concretamente The Wisdom Podcast, The Wisdom Podcast, el podcast o la intervención radiofónica de la sabiduría en publicaciones sabiduría, Wisdom Publications. Es algo que Wikipedia cita como del año 2016, pero bueno, supongo que será eso. El caso es que lo que cuenta... Sí, 2016, todo ocurre en 2016. En 2016, bueno, sigo lo que pone aquí, Garfield, bueno, un poco antes, y esto nos remite también a 2016, sí, vale, esta discusión, Engaging Buddhist, bueno, afiliándose a la filosofía budista. El inglés es bastante más difícil que en sánscrito, tiene reglas menos estables. Aunque ciertamente la grafía es más fácil, siempre es una cosa por otra, lo comido por lo servido. El caso es que en 2016 publicó en la columna The Stone, o sea, la piedra de The New York Times, en esa columna, bueno, The Stone es la columna de filosofía del New York Times. Y el editor es Peter Catapano, al menos ahora. La inauguraron en 2010, tampoco es que lleve tanto tiempo. Bueno, pues en esa columna de filosofía del New York Times, a Garfield no se le ocurrió otra cosa que pedir que la gente que estudia filosofía estudiara también filosofía india. Lo que yo llevo diciendo menos tiempo que él, supongo, no, más, el mismo tiempo que él, más. Que no se puede hablar de filosofía en pleno siglo XXI sin incorporar la filosofía budista, la lógica budista, la filosofía india, la filosofía china, etc. Que estamos en el siglo XXI y ha pasado ya bastante desde que Shcherbatskoy introdujo la lógica budista en la discusión europea y norteamericana, bueno, y canadiense, todo lo que se quiera. Y lo mismo hizo Huxi con la filosofía china, y ya vale de mirar para otro lado y fingir que la filosofía india y la filosofía china no existen, o no son filosofías, o son pintar caligrafías con un pincel y tomarte esas chorradas que piensa Gustavo Bueno y Aranguren. Sí, es que no tienen verdadera filosofía. Sí, porque vosotros lo digáis. Bueno, pues lo que yo llevo diciendo de siempre, y muchos otros pensadores y muchos otros profesores llevan diciendo también, y el artículo se titulaba: si la filosofía no se diversifica, es decir, si no consideramos que no existe solo la filosofía griega, latina, alemana, árabe, así como una concesión, filosofía oriental, sí, tenemos filosofía árabe, pero si eso es filosofía occidental también. Si todo el mundo sigue pensando que eso es la filosofía y no se toma en serio la filosofía china y la india, bueno, pues se titula esta columna: si la filosofía no se diversifica, llamémosla lo que realmente es. Como el artículo es de pago, no puedo leer lo que realmente es, pero imagino que lo que querrá será llamarla filosofía europea o filosofía occidental, como hace Bertrand Russell en su historia, y no filosofía en sentido absoluto. Bueno, pues resulta que en este programa de radio, que aquí aparece resumido, lo que cuenta es que ese artículo en el New York Times tuvo en 12 horas 797 comentarios, cuando ninguna otra de las columnas de la piedra de las columnas de filosofía del New York Times habían tenido jamás más de 500 comentarios en un mes. Garfield explica en este programa de radio que esto es cita de Garfield: me desperté con este correo electrónico con esta carta en mi casilla de correo electrónico. Bueno, me desperté a todo esto. Bueno, sí, gente preguntando, o sea, no era solo un correo. Ah, bueno, claro, era muchas veces el mismo correo que preguntaba: ¿estás bien? ¿Necesitas hablar? O sea, claro, yo leo esto y pienso, no, es que
sus amigos filósofos creerán que se ha vuelto subnormal por pedir que estudien filosofía india no, sigue Wikipedia que extracta esta conversación por la radio. Dice, Garfield se dio cuenta pronto de que sus colegas estaban expresando su preocupación por su bienestar, porque la mayoría de los comentarios del artículo expresaban, y esto es cita, racismo vitriólico y xenofobia. Y no solo por parte de filósofos y de estudiantes de filosofía. Y algunos de ellos eran claramente... Es decir, que no es que el pueblo estuviera reaccionando, un tío que dice que hay que estudiar filosofía india, se cabrea el pueblo, ¿no? Claro, a mí lo que me sorprende es que el pueblo opine sobre esto. No, lo que me parece absolutamente normal es que... Pero aquí se sorprenden, ¿verdad? Pero a mí me parece completamente normal. Algunos de estos mensajes eran claramente de filósofos y de estudiantes de filosofía. Bueno, me parece lo más normal, el odium theologicum, el odium philosophicum, bueno, pues en esas estamos, que si dices algo tan lógico como que en el siglo XXI hay que incorporar la lógica budista, la lógica china al estudio de la lógica, pues te llenan el correo o te llenan los mensajes del artículo de insultos. Bueno, esto es, por supuesto, un disparate y espero que los estudiantes de filosofía y los filósofos que me escuchan, que son más que el público habitual, que el público normal que puede leer el New York Times, este programa, por así decirlo, este canal, lo ven más estudiantes de filosofía y filósofos que tenderos o azafatas de vuelo o dependientes de planta del Corte Inglés o yo qué sé, o fontaneros. Este canal lo ven más profesores de filosofía que profesionales de otros campos. Pues espero que ellos despierten de una vez, se quiten el velo de Maya, el velo de la ilusión y el velo de la ignorancia, y cambien esto, porque es que, insisto, estamos ya en el siglo XXI, y si dicen, no, es que yo he mirado lo que hay en la India y no hay más que gente medio desnuda, diciendo cosas muy raras. No, que se cojan esto y empiecen el estudio en serio, que ya no valen excusas.